Sean todos muy bienvenidos a un espacio joven nuevamente al repaso de la lección de escuela sabática dirigida para todos los jóvenes de la Unión Argentina desde aquí, de la Universidad Adventista del Plata. Muchas gracias a todos los técnicos y todos los que están aquí acompañándolos con el repaso. Mi nombre es Nicolás Lurachi, parte del equipo de Capellanía, y tengo dos invitados de lujo que ustedes ya conocen porque nos han ido acompañando a lo largo de estas dos lecciones y ahora ya estamos con la tercera. ¿Cómo estás, Ale? Hola Nico, gracias por este espacio nuevamente, la verdad que muy contento de poder estar. Y bueno, la verdad que interesante la lección de esta semana, así que contento para que arranquemos. Totalmente. Y también, bueno, como de costumbre, Ailín, gracias por estar aquí. Por favor, la verdad es que estoy muy emocionada de que ya vayamos adentrándonos más en temas más específicos, ¿no? A mí me gusta bien los detalles y todo eso, así que estoy contenta de estar una semana más para compartir más detalles del libro de Levítico. Qué bueno, qué bueno. Vamos ajustando un poco la visión y vamos profundizando un poco más en el libro. En este caso vamos a estar analizando dos capítulos. El capítulo 2 completo del libro de Levítico, que ya estuvimos viendo, y también parte del capítulo 7. El título de esta semana se llama El cuidado. Es lindo, es llamativo y nos lleva un poco a pensar. Quisiera arrancar haciendo una pregunta sobre una de las ofrendas que se menciona acá, que es la ofrenda del cereal. ¿Qué es esta ofrenda? ¿Cómo se ofrecía? Bueno, la ofrenda del cereal nos dicen los libros en Levítico, el número 2, creo el número 7, que esta ofrenda se quemaba, ¿sí? Llevaban los cereales, el oferente, y se quemaba una parte ahí en el altar, y la otra parte se la llevaba el oferente y la podía entregar si quería para los levitas. Recordamos que los levitas eran la tribu que se dedicaba directamente de lleno al sacerdocio y no trabajaban. Entonces, parte también de lo que Dios instituyó en las ofrendas era para sustentar a los levitas. Ejemplo, en esta también del cereal, era para eso. El oferente podía llevarse la otra parte y en su casa prepararla como un pan. El oferente era el que llevaba. Exacto, el que lleva la ofrenda, perfecto, ¿no? Podía prepararla en un pan, cocida o asada, y entregársela a los sacerdotes ahí en el templo. Es interesante. Hay un dato curioso en la lección que dice que se le agregaba algo a esta ofrenda. ¿Qué era lo curioso que se le agregaba? Hay algo que no podía tener y hay algo que sí debía tener. ¿Sí? Es interesante eso, porque el contraste. El contraste, exactamente. Eso que veníamos diciendo, que Dios nos deja instrucciones, que veníamos diciendo en lecciones anteriores. Algo que no debía tener, debía tener levadura. ¿Sí? Por eso de fermentación. Uh-huh. Incluso también no debía tener, ¿qué cosa? Miel. Otra cosa interesante. ¿Sí? Y bueno, algo que sí debía tener era la sal. Y ahora nos podemos preguntar, nosotros, los que nos siguen, ¿por qué la sal? ¿Sí? Bueno, ¿para qué se usaba la sal en la antigüedad? A ver, ¿alguno de ustedes tiene idea? Para curar heridas. Para curar, para conservar. También para conservar. Tenía un valor en sí la sal. Tenía un valor, exactamente. Era un ingrediente muy importante. Exactamente, tenían costales enteros de sal. ¿Sí? Entonces, no debía faltarle sal, ¿por qué? Porque la sal significa esto de conservar. Entonces hacía como esta ofrenda de cereal algo perdurable, tanto como para Dios, ahora como el perdón y el beneficio para la persona que lo ofrecía. Uh-huh. Qué lindo esto de perdurar en el tiempo y qué bueno, y esos detalles de Dios me encantan, esos detalles que nos lleva a pensar y a reflexionar, pero sabemos que esta ofrenda era especial, ¿Qué la hacía única? ¿Qué tenía que sea era única especial con respecto a las otras ofrendas, algunas que vimos y otras que estamos por ver más adelante? Sí, era especial en el sentido de que vimos que hay muchas ofrendas, ¿no? Y que me gusta que cada una resalta un aspecto especial de Jesús, como dijimos que todas ellas apuntan a Jesús. Esta específicamente es la que mejor demuestra la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros, ¿no? Así como nosotros, en ese momento el pueblo de Israel, ya me metí como si estuviera en ese momento, ¿no? En la ya estamos en la época, estamos adentro. En el desierto, la cual me metí, fui parte. En aquel momento ellos ofrecían eso, que si bien no requería sangre, pero sí requería renunciar a algo también, que es parte esencial del alimento para que otros pudieran ser alimentados, ¿no? El sentido del cuidado. Me hace mucho acordar a que Pablo nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia también, ¿no? Dios me da todo esto para que yo cuide, para que yo pueda administrarlo, para que distintos tipos de cosas, ¿no? No solamente materiales, y también Dios me da perdón, así de esa misma manera yo debo perdonar a otros y debo cuidar a otras personas también. En este caso el cuidado era para los levitas, pero también para
cualquier otro prójimo que pudieran cruzarse en ese momento. Qué lindo, pero a su vez qué responsabilidad el hecho de tener que cuidar de mi prójimo, de tener que velar por la persona que tengo al lado. Y creo que Dios nos encomendó esa responsabilidad. Entonces es un desafío. Algo interesante que decían recién es esto de que, bueno, alguien llevaba la ofrenda, entonces el beneficio era para él, en tanto en su relación con Dios. Pero esto de que el sacerdote tenía beneficio de ello, muestra también de que, bueno, yo dedico un tiempo para Dios, o en este caso los levitas dedicaban todo su tiempo, pero de ese tiempo que yo dedico a Dios, obtengo algo, ¿sí? Y no es algo que yo hago para tener el beneficio, sino es que Dios me pide que yo haga una actividad o dedique un tiempo para Él, y Él lo recompensa. Eso es interesante, y eso me gustó, porque no dejaba al azar la vida de los levitas, sino que a través de los sacrificios, a través de diferentes cosas, le proveía el sustento. Y eso me gustó. Pienso, quizá puede haber jóvenes del otro lado que nos estén escuchando y dicen, yo tengo parciales, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y encima tengo que dedicar tiempo para Dios, para trabajar. Y no sé cómo le fue a usted, pero en mi experiencia personal, las veces que le dediqué tiempo a Dios, siempre de otra manera volvía. Uno no lo hace por eso, pero cómo Dios se encarga de uno cuando uno le dedica tiempo a Dios. Entonces, si por ahí estás complicado, está bueno que uno cuide su tiempo, se puede organizar y ser respetuoso de eso también, pero saber que cuando uno se mete en los asuntos de Dios, Él también se mete en nuestra vida para bien. Hay algo que me gusta, si repasamos las 3 lecciones que hemos visto. La primera era Jesús, la otra era la devoción, y ahora este es el cuidado. Qué interesante, ¿no? Si tienen como un hilo conductor, ¿no? Esa devoción a Jesús, y en esa devoción que le damos a Dios, a Jesús, Él nos provee ¿qué? El cuidado. En la 3 que estamos ahora. Son todas consecuencias, ¿no? Me gustó que Jesús estuviera primero porque es un poco también como dice Pablo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que las demás de las cosas de nuestra vida cristiana desprendan, ¿no? Es toda una cadena, pero es puestos los ojos en Jesús. Cuando tengo mis ojos puestos en Jesús, el resto se va cumpliendo y lo puedo hacer. Y también, como lo que decías vos, Nico, de que cuando nosotros no es que ayudamos, pero cuando aceptamos el privilegio del regalo que Dios nos da de participar en su obra, ¿no? De ser herramientas en sus manos. De traerle un poco de esto que estamos estudiando en nuestros días, me hace acordar cuando Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Muchas veces, muchas veces no, el 100% de las veces cuando damos cosas para los demás, incluso quizás puede suceder que en ese momento en el que hacemos un tipo de sacrificio, por ejemplo, no sé, di de mi tiempo, estoy en semana de exámenes y quizás en ese momento no veas la bendición, pero más adelante te aseguro que vas a ser capaz, mirando hacia atrás, esa retrospectiva de decir, wow, Dios me bendijo de esta manera, y es siempre muy paradójico que la bendición más grande se la lleva uno y no la persona que uno va a bendecir, ¿no? Así que es hermoso eso. Comparto esa idea. Uno al ayudar creo que sale mucho más beneficiado que aquel que recibe. Y quizás una de las preguntas que me surgía, que creo que lo hemos visto, pero quizás para profundizar en estas preguntas es, ¿de qué manera podemos ver a Jesús o se representa a Jesús en esta ofrenda del cereal? Es interesante, Nico, la pregunta que haces, incluso los otros sacrificios que hemos nombrado en la primera lección, es que justamente en este no se derrama sangre. Entonces decimos, ¿cómo en este sacrificio, en esta ofrenda, podemos ver a Cristo si no se derrama sangre? Bueno, justamente en esta ofrenda representa a Cristo. ¿Qué decía Cristo? Yo soy el ¿qué? El pan de vida. El pan de vida. ¿Sí? Entonces, esta ofrenda hacia Dios nos trae a Jesús desde ese punto de vista. No como el sacrificio en la cruz, sino ahora como el pan de vida, el sustentador, aquel que nos cuida, aquel que provee, como veníamos nombrando en todo esto que venimos charlando en este repaso. Y se me va a mi mente al Nuevo Testamento cuando Jesús dice, si lo hiciste por alguno de los más pequeños, por mí lo hiciste. Exactamente. O sea, si visitaste quizás al preso, al enfermo, si ayudaste a la viuda, al desamparado, cómo esas cosas que hacemos, sabemos que literalmente no es que lo estamos haciendo por Jesús, pero cómo Jesús se alegra de ver que estamos ayudando a uno de los más pequeños, que son sus hijos. Y quizás esto también me da pie a lo siguiente que quería preguntar, y es, ¿cómo podemos ayudar a lo más pequeño hoy en día, en la actualidad? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer? Porque quizás esta ofrenda no la llevamos a cabo, no vamos con cereales a la iglesia, ni hacemos este tipo de actividades, porque hoy no están en vigencia. Pero ¿cómo podemos llevar esta ofrenda a la actualidad, de ayudar a los más pequeños? ¿Qué podríamos hacer? A mí me gusta la idea, quizás, de pensar ahora entre nosotros, de que la Biblia es muy figurativa en muchas cosas, ¿no? Hay muchos simbolismos y demás. Y por ahí
podemos tender a pensar de que cuando dice los más pequeños son los niños. Es una forma de entender el pasaje, podrían ser los niños, los más jóvenes en la iglesia, pero creo que Jesús también apuntaba en específico a los más pequeños en espíritu, ¿no? A lo que por ahí de nuestros hermanos vemos que están débiles, o que están pasando por un momento de prueba, o que están cayendo, que muchas veces somos nosotros, viviendo lo que decimos que creemos. Creo que esa es la forma más práctica de hacerlo. Dios mismo va a ir hablándonos y contándonos qué cosas podemos hacer, que al fin y al cabo son muy sencillas, no tienen que ser muy grandes tampoco. Totalmente. Y es interesante que justamente el cuidar a los más pequeños es dedicar tiempo para Dios, ¿sí? Porque conocemos ese versículo, ¿no? Si lo hiciste a uno de más pequeños, me lo hiciste a mí, dice Jesús. Entonces es interesante que incluso haciendo esta tarea, Dios nos cuida a nosotros, ¿sí? Recuerdo historias de salir a repartir libros y demás cosas en lugares difíciles. Sin embargo, allí veíamos el cuidado de Dios. Entonces, esta tarea Dios nos llama a hacerla de una manera linda, con amor y también dependiendo de Él, ¿sí? Totalmente. Creo que esta lección es una motivación para nosotros y para todos aquellos que nos están escuchando. El hecho de decir, ocuparnos de lo más pequeño, de ayudar quizá con tu grupo de joven, con tu grupo de amigos, aquellos que necesitan. Como decíamos recién, esta ofrenda no la vamos a tener hoy en la actualidad, pero sí la podemos hacer de distintas maneras, quizás juntando alimento, quizás a veces dedicando tiempo o un simple abrazo que quizás para nosotros puede ser algo muy de poco tiempo o poco significativo, quizás para otra persona puede servir mucho. Y creo que es algo que Dios nos encomienda, el cuidar de los más pequeños. Gracias, Ale, por acompañarnos en el repaso de esta lección. Por favor, fue un gusto y bueno, realmente agradecido por esta invitación. Gracias, Aileen, por estar con nosotros. Por favor, nos vemos la semana que viene con la siguiente lección. Totalmente. Muchas gracias a todos ustedes y lo esperamos la próxima semana.